DJ, si están buscando audífonos, este video te va a interesar. Así es, les voy a enseñar por qué los Sennheiser HD25 son los mejores. No los HD25 Lite, no los HD25 Plus, los HD25 hasta ahí. Pues bueno, les explico rápidamente. La diferencia es simplemente la diadema es doble con los HD25 y los HD25 Plus. Con los HD25 Lite trae una sola diadema, ok, ese es el punto número uno. Les voy a enseñar por qué es muy importante que compren estos y no se compren los Plus. La diferencia es que van a gastar más dinero y van a tener los mismos audífonos. Vamos a abrir los HD25, están nuevecitos de paquete 0 millas. Cuando ustedes abran los HD25 Plus se van a encontrar una bolsita. Nosotros no necesitamos una bolsa, nosotros necesitamos los audífonos. La diferencia es, vean el cable va a estar encordado. Este cable no está encordado, simplemente es un cable normal. La diferencia también con los HD25 Lite es que tienen aquí dos cables, uno aquí, el otro acá. Y la diadema es sencilla, la de los Lite. La de los HD25 normales y la de los HD25 Plus traen dos. Ahora, ¿por qué son muy buenos? Porque al momento de que tú estás mezclando, escuchando la siguiente canción, te los pones y ahí se corta totalmente el ruido que está afuera. Tienen esta cualidad estos audífonos, se los juro. O sea, al momento de que ustedes se pongan unos audífonos de este modelo van a sentir que están platicando como en su cerebro. Al momento de que ustedes se los ponen, se cancela el audio. Cuando ustedes están monitoreando, que dicen, ok, ya empaté la canción, necesito escuchar o monitorear cómo está el audio o el PA de la fiesta en la que estoy tocando o del evento donde esté. Esta se llama cápsula y la puedes girar para escuchar. Entonces, los audífonos normales y comunes, no todos pueden hacer eso, pero esto sí, entonces está súper cómodo. Aparte, la diadema y las almohadillas te sirven para que puedas tocar 8 horas y no te canses. ¿Saben cuánto pesa estos audífonos? 140 gramos, o sea, no pesan nada, nadita. Esto los hace muy cómodos al momento de que tú estás tocando. Puedes tocar muchas horas y no te vas a cansar porque no pesan mucho. Esto es uno de los puntos que les digo a los DJs, no se compren audífonos muy pesados, muy grandes como los Beats. Necesitas que funcionen bien, que tengan una precisión al momento de enviarte todo el audio, que no pesen nada y que sean muy cómodos. Todos estos accesorios los puedes comprar por separado. Siempre se nos olvida a todos los DJs cuando salimos a tocar, siempre se nos olvida. Entonces si siempre lo traemos pegado aquí, no se nos va a caer. Yo les digo que no inviertan tanto en el HD25 Plus porque van a tener la misma calidad de audio que sale de estos audífonos. La única diferencia va a ser la bolsa. Nadie quiere una bolsa y tampoco necesitamos un cable tan largo porque siempre vamos a estar delante de los decks o delante de nuestra controladora. Entonces este es el tip que les dejo el día de hoy. Si les gustaron estos videos y estos consejos, dale like, compártelo con tu amigo DJ o compártelo con alguien que necesite audífonos. Sígueme para más consejos y tips. Yo soy Alex Pimentel y estás aquí en DJ Jim.